días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un canal para estudiar la Biblia, para estudiar doctrina, para estudiar profecías y para saber la voluntad de Dios. En esta mañana quería hablar un tema muy importante, un tema de debate, un tema de discusión muchas veces, porque siempre se dice que ya no estamos bajo la ley, que no tenemos que guardar la ley. Pero ¿de qué ley está hablando el apóstol Pablo? ¿Sí? Porque lamentablemente muchos dicen que no hay diferentes leyes en la Biblia. Aunque no haya una palabra que diga ley ceremonial o que diga ley moral o ley civil, pero sabemos que hay diferentes leyes en la Biblia. Por eso vamos a estudiar en esta mañana, vamos a ver que nosotros tenemos que aprender a distinguir entre las diferentes leyes. Debemos saber claramente al estudiar la palabra de Dios que existe una ley que es santa, justa y buena, que es eterna e inmutable y que fue escrita por Dios, que son los 10 mandamientos. Y otra es la ley de Moisés y que ambas se encuentran transcritas dentro del libro de Moisés llamado Ley, Torá o Pentateuco. Bien, en esta mañana vamos a estudiar y vamos a ver las diferentes leyes. Bien, dice, debemos tener en claro que la ley escrita por Dios sigue vigente y que la ley de Moisés, en la que fue escrita en su mayoría, dice que en su mayoría fue abolida o cambiada. Y vamos a ver la diferencia entre las dos leyes. Bien, vamos a ver que la ley de Dios fue escrita por Dios mismo. La ley de Dios fue escrita por Dios mismo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 14, versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a ver la ley de los 10 mandamientos que fue escrita por Dios. Dice, Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, y habló el Señor con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Y Él les anunció su pacto. ¿Cuál es el pacto que le anunció Dios? El cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Acá nos dice claramente que Dios mandó su pacto, que son los 10 mandamientos, y dice que Dios mismo los escribió en 2 tablas de piedra. Vamos a ver otro texto en Deuteronomio, en el capítulo 9, Deuteronomio en el capítulo 9, y en el versículo 10 nos dice, hablando de Dios, dice, y me dio el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en el medio del fuego, el día de la asamblea. Dice que entonces que Jehová le dio las 2 tablas escritas con el dedo de Dios. O sea, los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo, ¿sí? A diferencia de la ley de Moisés, que ya he hablado en la introducción, que la ley de Moisés fue escrita por Moisés. Bien, vamos a ver en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, en el versículo 18. Vamos a ver. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Acá nos dice claramente que Dios le dio a Moisés las tablas del testimonio o las tablas del pacto escritas con el dedo de Dios. Y ya hemos visto que son los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver también en el capítulo 32, el versículo 15 y 16, que nos dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Acuérdense, las 2 tablas del testimonio o las tablas del pacto. Tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces vemos que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. ¿Y quién fue el que escribió los 10 mandamientos? Dios mismo, ¿sí?
Bien. Eso mismo lo vemos también, vamos a ver, dice, ¿dónde fueron puestas las tablas que contenían los 10 mandamientos? ¿Dónde fueron puestas las tablas que contenían los 10 mandamientos? Vamos a ver, ¿dónde fueron puestas? Eso está en Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 10, ¿sí? Del 1 al 5. Bien, vamos a ver. Y dice así. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Acá voy a hacer una aclaración. Primero Dios había hecho las 2 tablas de piedra, y en esas 2 tablas de piedra había escrito los 10 mandamientos, y se la había dado a Moisés cuando había subido al monte Sinaí. En ese momento Moisés desciende del monte y encuentra al pueblo en idolatría. ¿Sí? Estaban en idolatría, venerando un becerro de oro, y también se encontraban en fornicación. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos que Moisés se enoja y quiebra las tablas con los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Moisés que suba nuevamente al monte, y le dice que se labre 2 tablas de piedra y que suba al monte. Entonces, ¿para qué tiene que subir al monte? Para que Dios mismo vuelva a escribir los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Y eso lo vamos a ver. Versículo 3 dice, e hice también un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, en otras traducciones dice, y escribió el Señor en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y así están como Jehová me mandó. O sea, Dios les dice que haga no solamente las tablas de piedra nuevamente, que había quebrado Moisés, sino que también le dice que haga un arca de madera de acacia. ¿Para qué? Para que cuando Dios escriba nuevamente los 10 mandamientos, Moisés, él tenía que poner esas tablas de piedra, las tenía que poner dentro del arca. Por eso sabemos que son muy importantes los 10 mandamientos, y por eso estaban dentro del arca, ¿sí? Ahí estaban los 10 mandamientos. Incluso cuando los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaban ministrando en el día de expiación, ahí estaban los 10 mandamientos, y eran muy importantes para Dios los 10 mandamientos. Y sabemos que, y vamos a ver en este tema, que en el Nuevo Testamento también los 10 mandamientos siguen vigentes. Por eso hay que saber distinguir o diferenciar entre las diferentes leyes. Bien, veamos. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, vamos a ver en el Nuevo Testamento, para que nadie se confunda. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 y en el versículo 4. Hablando de que las tablas del pacto de los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Dice, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Está hablando del lugar santísimo, del santuario terrenal, y que en el lugar santísimo se encontraba justamente el incensario de oro, se encontraba el arca del pacto cubierta de oro, y que dentro del arca del pacto había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. ¿Qué tablas del pacto? De los 10 mandamientos, ¿sí? Bien, vamos a ver que también en Apocalipsis 11 nos dice que en el tiempo final se va a abrir el templo en el cielo, y dice que se va a ver el arca del pacto en el cielo.
Por eso, para aquellos que dicen que los 10 mandamientos ya no están vigentes, yo les pregunto, ¿por qué dice en Apocalipsis 11 que en el tiempo final se va a abrir el templo en el cielo y se va a ver el arca del pacto? Ahí que contenía el arca del pacto, los 10 mandamientos. Bien, vamos a ver. Dice, el libro de la ley de Moisés fue escrito por Moisés. Vamos a ver que el libro de la ley de Moisés o libro del pacto fue escrito por Moisés. Ya hemos visto que la ley de los 10 mandamientos fue escrita por Dios. Ahora vamos a ver la ley de Moisés o libro de la ley o libro del pacto fue escrito por Moisés y no por Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12. Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 12 al 14 que nos dice. Dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y escuchen el versículo 14, dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obras en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Por un lado, dice que Dios les dio los 10 mandamientos y le anunció su pacto, dice Dios, y los escribió en 2 tablas de piedra. Pero también dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obras en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Esta era la ley de Moisés. Vamos a ver, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 6, ¿qué nos dice? Segunda de Reyes, capítulo 14, y en el versículo 6. Estoy utilizando una Biblia virtual para que sea más rápido. Dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá su pecado. Acá nosotros vemos una ley civil que estaba contenida dentro del libro de la ley de Moisés, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y así hay muchísimos textos que podemos leer. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, versículo 24. Deuteronomio, capítulo 31. En el versículo 24 vamos a ver que nos dice... Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Este era el libro de la ley de Moisés. Cada vez que un israelita transgredía la ley de los 10 mandamientos, ahí estaba el libro de la ley de Moisés, que contenía los juicios, los estatutos, las ordenanzas, todas las leyes que se debían cumplir para el pecador. Cuando un israelita, por ejemplo, transgredía cualquiera de los 10 mandamientos, ahí había leyes, sentencias y juicios que se debían aplicar sobre el pecador. Por eso el libro de la ley de Moisés fue puesta fuera del arca del pacto. Fue puesta fuera del arca del pacto. O sea, ahí se tiene que dar cuenta la persona que hay dos leyes que son diferentes. Una era el libro de la ley de Moisés y otro son los 10 mandamientos que estaban dentro del arca del pacto, que fueron escritos por Dios. ¿Sí? Por eso hay que aprender a diferenciar entre las diferentes leyes. La ley moral, la ley de los 10 mandamientos, estaba dentro del arca del pacto y fue escrita por Dios. La ley de Moisés o libro de la ley de Moisés fue escrita por Moisés
y fue puesta al lado del arca del pacto. Y yo les voy a aclarar, a pesar de que la ley de Moisés o Torá o el libro de la ley contiene los 10 mandamientos fueron transcriptos, ¿sí?, a la ley de Moisés. Por eso Moisés escribió, en la ley de Moisés escribió justamente todo lo que Dios le mandó. Pero también Moisés aclara en su libro que Dios mismo le había dicho que los 10 mandamientos tenían que introducirse dentro del arca del pacto. O sea, si ustedes se fijan, es muy importante los 10 mandamientos. Por eso tenemos que diferenciarlos con la ley de Moisés. Bien, vamos a ver otros textos. Por ejemplo, en Josué, capítulo 8, versículo 31, vamos a leer, aunque ya hemos leído bastante, para distinguir el libro de la ley. Josué capítulo 8, versículo 31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Vemos que el libro de la ley de Moisés contenía leyes rituales. Por ejemplo, si había que hacer un altar, tenía que ser con piedras no labradas, sino que se tenían que juntar las piedras para ofrecer sacrificios a Dios. Leamos de vuelta, dice, versículo 31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Acá vemos una ley ritual. Aunque no lo diga, uno se da cuenta que es una ley ritual porque era un rito que se ofrecía un sacrificio a Jehová, se ofrecía un holocausto por el pecado y se ofrecían sacrificios de paz. Aunque no diga que es una ley ritual, sabemos que es una ley ritual, porque era un rito, era una ordenanza que se tenía que cumplir. Bien, entonces ahí vemos la diferencia entre el libro de la ley de Moisés y la ley moral de Dios. Bien. Vamos a ver otro punto. Dice, ¿a dónde fue puesto el libro de la ley de Moisés? Ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver de vuelta. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 y 26. Deuteronomio 31, versículos 24 y 26 dice: Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, o sea, la ley de Moisés, en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley, ¿sí? Este libro de la ley, ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ya hemos hablado que cada vez que un israelita transgredía cualquiera de los 10 mandamientos, o un extranjero que se había unido al pueblo de Israel, que quería guardar los pactos de Jehová, si transgredía uno de los 10 mandamientos, ¿qué pasaba? Estaba la ley de Moisés al lado del arca del pacto para que los levitas supieran qué juicio debían ejecutar sobre el pecador o qué tipo de sacrificio tenía que realizar para que pueda obtener el perdón de Dios. Bien, para que no queden dudas, vamos a ver lo mismo en Primera de Reyes, o si ustedes lo quieren ver en sus casas, en el libro de Primera de Reyes, versículos 8 y 9, para que no queden dudas. Dice: En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel
cuando salieron de la tierra de Egipto. Ahí estaban escritos los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos se tuvieron que escribir ¿para qué? Para que el pueblo no se olvide de los 10 mandamientos. Y ya vamos a ver en otro momento que los 10 mandamientos fueron para toda la raza humana, no solamente para los israelitas, como algunas personas repiten, lamentablemente por ignorancia, y dicen que los 10 mandamientos eran para el pueblo de Israel. Y esto no es así, porque la Biblia nos enseña claramente que los 10 mandamientos son para toda la raza humana. Por eso vamos a ver en Génesis capítulo 26, versículo 5, como un adelanto para aquellos que dicen que no habían diferentes leyes, o para aquellos que dicen que la ley no era eterna, o que los 10 mandamientos no existían antes del monte Sinaí, antes de que se lo dieran a Moisés, y eso es una mentira, ¿sí? Por eso yo voy a hacer un tema para demostrarles que ya existían leyes y mandamientos antes del monte Sinaí. Era una ley oral, ¿sí? Ellos sabían que tenían que cumplir los 10 mandamientos, pero se tuvo que promulgar desde el monte Sinaí y se tuvo que escribir. ¿Para qué? Porque había muchas transgresiones. Entonces, para que los israelitas pudieran saber cuáles son los 10 mandamientos y para que no los transgredan. Vamos a Génesis, en el capítulo, en el 26, en el capítulo 26 y en el versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Se dan cuenta que la ley de Dios ya existía desde antes del monte Sinaí, pero se tuvo que escribir ¿para qué? Para que los israelitas y todos aquellos extranjeros que querían servir al Dios de Israel no se olvidaran de los 10 mandamientos. Por eso se tuvo que escribir. Entonces dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. O sea que dice que si Dios oyó la voz de Abraham es porque Dios le transmitió los 10 mandamientos de manera oral. Y las leyes de manera oral. Por eso dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto es para aquellos que dicen que la ley de Dios no es eterna, que no existía antes del Sinaí, todo ese tipo de mentiras y de aquellos engañadores que dicen que la ley de Dios no es eterna. Pero hay muchos textos que dicen que la ley de Dios es eterna y también está reflejada en el Nuevo Testamento. La ley moral, los 10 mandamientos. Bien, vamos a ver entonces, vamos a dar la vuelta de página. Me dice, debemos aclarar que aunque la ley de los 10 mandamientos fue transcrita por Moisés a la Torá o libro de la ley, sigue siendo la ley de los 10 mandamientos. ¿Se entiende? Que a pesar de que Dios escribió los 10 mandamientos, Moisés también lo transcribió dentro del libro. Pero ya hemos visto que Dios escribió los 10 mandamientos y dio orden de que se lo pongan dentro del arca del pacto, a diferencia de la ley de Moisés. Dice, ¿se puede abolir la ley de Dios o los 10 mandamientos? Muchos dicen que sí, que ya fue abolida la ley de los 10 mandamientos, que ya no tenemos que guardar los mandamientos. O sea que entonces los cristianos podemos matar, podemos robar, podemos cometer adulterio, podemos envidiar a los demás, codiciar los bienes ajenos, podemos codiciar las mujeres de otros. Si total los 10 mandamientos fueron abolidos con ese concepto, ¿no? Qué contradicción tremenda, ¿no? Bien, vamos a ver en el Salmo 89, versículo 34. Vamos a buscar en la Biblia. Salmo 89, versículo 34, dice así. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Acá Dios mismo está diciendo que no va a cambiar su pacto, no va a cambiar los 10 mandamientos. Y en el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien,
Vamos al Salmo capítulo 111, versículos 7 y 8. Dice, hablando de los mandamientos, los 10 mandamientos, dice que son eternos. Versículo 7 dice, las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Acá dice que los 10 mandamientos son afirmados eternamente y para siempre. No 9, les aclaro, no son 9 mandamientos. Son 10 mandamientos. El sábado también está incluido. Ojo. Dice que los 10 mandamientos son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Y dice que es la obra de sus manos. Jehová mismo, Yahvé, como quieran llamarle, Dios mismo escribió los 10 mandamientos con su dedo, con su mano, para que no queden dudas. Por eso dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y miren lo que dice el versículo 10, en la segunda parte dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, todo aquel que enseñare los mandamientos, por muy pequeños que sea, todo aquel que los hiciere y que los enseñare, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Eso está en Mateo 5, que ya lo vamos a ver. Bien, veamos otro texto en el Salmo 119, versículos 151 y 152, que dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Por qué muchos dicen que los mandamientos de Dios ya no los tenemos que guardar, que los que enseñan sobre la vigencia de la ley moral son unos mentirosos? ¿Quién es el mentiroso entonces? Le están diciendo mentiroso a Jehová, porque acá Jehová dice que todos los mandamientos de Jehová son verdad. Entonces, ¿quién miente? Dice, cercanos estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido que tus testimonios, que para siempre los has establecido. Acuérdense del arca del testimonio, que estaban los 10 mandamientos, dice que para siempre los ha establecido. Vamos a ver también ahí en Mateo capítulo 5, del 17 al 19, nos dice Jesús. Vamos a preguntarle a Jesús si están vigentes los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5. Dice, en el versículo 17, no penséis, señores evangélicos y católicos que dicen que los 10 mandamientos están abolidos. Escuchen. No lo digo yo, lo dice Jesús. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Una persona me preguntaba en los comentarios qué significa abolir. Abolir significa dejar sin efecto. Por ejemplo, una ley que queda sin efecto. Acá dice que la ley no queda sin efecto. Por eso Jesús dice, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abrogar o para abolir, sino para cumplir. Y acá salen todos y dicen, ven que Jesús era el único que podía guardar la ley a la perfección. Sí, es cierto, Jesús es el único que puede guardar la ley a la perfección, porque Jesús no tenía pecado, Jesús es el inmaculado Hijo de Dios. Yo, por ejemplo, soy un hombre pecador, ¿sí? Entonces yo no puedo guardar la ley a la perfección. Pero eso no significa que la ley de Dios está abolida, porque Jesús mismo dijo, no piensen que yo he venido para abolir la ley o los profetas. Ni siquiera lo piensen, ni lo digan. Por eso dice Jesús, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
de manera, y fíjense que ahí viene hablando de los 10 mandamientos. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el sábado. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz? Si Jesús dice, ni siquiera piensen que la ley de los 10 mandamientos fue abolida. Hay que estudiar, hay diferentes leyes en la Biblia, ¿sí? No sean testarudos, por favor, lo digo con todo respeto. Y ya vamos a ver en otro tema que en la Biblia hay leyes rituales, hay leyes civiles, hay leyes de sanidad y hay leyes, está la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Para que, bueno, con todo respeto lo digo, hermano, porque hay muchos que andan repitiendo como loro, porque escuchan a esos pastores que predican que la ley de Dios fue abolida en la cruz, que ya no tenemos que guardar los mandamientos que eran para Israel, y mucha gente lamentablemente repite y ponen textos que ellos les dicen, sacando textos fuera de su contexto para decir que la ley de los 10 mandamientos fue abolida. Por eso siempre hay que estudiar bien la Biblia, ¿sí? Y hay que hacerlo de manera humilde, para poder aprender a aquellos que realmente enseñan correctamente la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que muchos tuercen las escrituras. Y el apóstol Pedro dice que muchos tuercen la carta del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que hacer comparación de texto con texto, como dice en Isaías capítulo 28, versículo 10 y 13, que tenemos que comparar texto con texto para llegar a una correcta interpretación. Bien, vamos a el libro de Santiago, en el capítulo 2, del 8 al 11. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Santiago, capítulo 2, del 8 al 11. ¿Qué nos dice? Veamos. Veamos que los 10 mandamientos están vigentes en el Nuevo Testamento. Santiago 2, del 8 al 11. Dice, si en verdad cumplís la ley real, ¿cuál es la ley real? Los 10 mandamientos. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué no es que no hay ley ya? ¿Qué no es que la ley fue abolida en la cruz? Acá dice que si uno transgrede cualquiera de los 10 mandamientos, o si hacemos acepción de personas, dice que quedamos convictos por la ley como transgresores. Pero ¿qué acaso? ¿Qué no está abolida la ley? Pero acá Santiago dice que no. Que si nosotros hacemos acepción de personas, quedamos convictos por la ley como transgresores. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Y por qué dicen que Jesús clavó la ley en la cruz? Que clavó la ley de los 10 mandamientos en la cruz. ¿Y por qué acá el apóstol Santiago está diciendo que si alguien transgrede cualquiera de los 10 mandamientos, queda convicto por la ley como transgresor? Entonces, ¿por qué dicen ese tipo de cosas? Yo les pregunto en serio. Respondan, por favor, y escriban en los comentarios por qué dicen que la ley de Dios de los 10 mandamientos fue abolida, cuando acá el apóstol Santiago, muchos años después de la ascensión de Jesucristo, está diciendo que la ley está vigente. Así que yo les pregunto, ¿quién miente? Por eso hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar el Nuevo Testamento, y los 10 mandamientos siguen vigentes en todo el Nuevo Testamento. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, ¿qué más dijo? ¿Quién ha dicho no cometerás adulterio y no matarás? ¿Quién ha dicho? Dios, Jehová.
cuando dio los 10 mandamientos. ¿Y qué más ha dicho? Vamos a Éxodo capítulo 20. Santiago está citando los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20. Para aquellos que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Veamos. Dice, no matarás y no cometerás adulterio. Ahí está el sexto y el séptimo mandamiento. Y también que ha dicho, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. También ha dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Está hablando de la segunda tabla. Y también ha dicho, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. También ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También ha dicho, no te harás imagen, no te inclinarás ante las imágenes. También ha dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También ha dicho, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es para Jehová tu Dios. ¿Y quién es Jehová? Es Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Es el mismo Dios, el mismo ser. ¿Sí? Jehová es Jesús. Y Él fue el que dio los 10 mandamientos. Por eso, dice Santiago, porque el que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. También ha dicho no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ha dicho no te harás imágenes para inclinarte ante las imágenes. Ha dicho no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ha dicho acuérdate del día de sábado para santificarlo. Ha dicho que debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? También ha dicho que no debemos cometer adulterio, que no debemos matar, que no debemos robar. Entonces Santiago está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? Vamos a ver otro texto, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Jesús sobre los 10 mandamientos, si tenemos que guardar o no. ¿Sí o no? A ver qué dice Jesús de los 10 mandamientos. Porque muchos dicen, no, ya no tenemos que guardar la ley. Pero cuando Pablo estaba hablando de la ley, estaba hablando de la ley mosaica, ¿sí? De la ley mosaica. Pablo decía que ya no tenemos que guardar la ley de la circuncisión, la ley de los ritos y sacrificios que se practicaban en el Antiguo Testamento, y porque los judíos querían judaizar a los cristianos y los querían obligar a guardar las fiestas judías, los querían obligar a circuncidarse, todas esas cosas que estaban en la ley de Moisés, los ritos, las ordenanzas, que muchos de ellos ya no están vigentes, ¿sí? Pero no se refería a la ley de los 10 mandamientos. Por eso hay que estudiar bien la Biblia. Preguntémosle a Jesús si tenemos que guardar los 10 mandamientos o no. A ver qué dice Jesús. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, del 16 en adelante. Vamos a preguntarle a Jesús. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Señor Jesús, yo ya he creído en vos. Yo me he bautizado en las aguas del bautismo, me he arrepentido. Ahora, Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Solamente tengo que creer en vos, Señor Jesús? Sí, ese es el primer paso. Creer en Jesús para poder ser salvo. Como dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. También está el bautismo de arrepentimiento. Yo me arrepiento de mis pecados y me entrego a Jesús. ¿Pero eso significa que ya no tengo que guardar los 10 mandamientos? Preguntémosle a Jesús. Mateo 19, versículo 16 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Muchos dicen, no, ya no hay que hacer nada. Preguntémosle a Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cómo, Señor Jesús? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero, Señor Jesús, si hay mucha gente que dice que yo creo en vos y que ya no tengo nada que hacer, que ya no tengo que obedecer, que ya no tengo que guardar mandamientos, Señor Jesús, ¿cómo me decís eso? Pero yo soy Jesús. Yo soy tu maestro, yo soy el que morí por vos en la cruz. A ver, ¿qué dice Jesús? Veamos, ¿qué dice Jesús? Mas si quieres entrar en la vida, versículo 17 de Mateo 19, lo dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos, Señor Jesús? El amor a Dios, el amor al prójimo. Dice, le dijo cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Se da cuenta que Jesús estaba nombrando la segunda tabla de los 10 mandamientos, como hemos visto, el amor al prójimo, ¿sí? Está nombrando los 10 mandamientos. Y también está la primera tabla, que ya hemos visto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para inclinarte ante las imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y acuérdate del día de sábado para santificarlo. Entonces no vengan a decir que Jesús abolió la ley en la cruz, que ya no tenemos que guardar los mandamientos, porque dice la Biblia que aquellos que dicen que conocen a Dios y que ya no hay que guardar los mandamientos son mentirosos. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Veamos. A ver, el apóstol Pablo dice que la salvación es por gracia, sin las obras de la ley. ¿Sí? Sin las obras de la ley de Moisés. Y por más que yo me esfuerce por guardar los 10 mandamientos, yo de esa manera no me voy a salvar. ¿Sí? Que se entienda bien, porque la salvación no es por obra, ¿sí? Solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, yo pregunto, ¿eso significa que ya no tengo que guardar la ley de los 10 mandamientos? ¿Fue abolida la ley de los 10 mandamientos por la gracia o por la fe? Preguntémosles al apóstol Pablo a ver qué dice. Romanos capítulo 3, versículo 31. Porque muchos dicen que ya no tenemos que guardar la ley, que ya somos salvos por gracia. Y sí es cierto, somos salvos por gracia, sin las obras de la ley. Nadie puede guardar la ley para salvarse, o la ley en su totalidad, porque somos pecadores, somos imperfectos y solamente Jesús guardó la ley a la perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, en Romanos capítulo 3, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, y dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? La ley de Dios sigue vigente. Nosotros somos salvos por la fe sin las obras de la ley, porque nadie, ni siquiera yo, puedo guardar la ley de Dios a la perfección. Nadie puede guardar los 10 mandamientos a la perfección, solamente Jesús los guardó a la perfección. Pero eso no significa que los 10 mandamientos fueron abolidos. La ley de los 10 mandamientos fue abolida en la cruz. Leamos de vuelta, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Está invalidada la ley? ¿Está clavada la ley en la cruz? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señores detractores, aquellos que dicen que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, ya eso era para el pueblo de Israel. Acá Pablo lo dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos queridos, la gracia no anula los 10 mandamientos. Si yo transgredo uno de los 10 mandamientos, voy a Jesús y le pido perdón, Señor Jesús, perdóname por haber transgredido uno de tus mandamientos. Luego, soy salvo por la fe, porque creo en Cristo, le pido perdón al Señor Jesús. Pero eso no significa que los 10 mandamientos están abolidos. Es lo mismo si yo transgredo una de las leyes de tránsito, si cruzo un semáforo en rojo y voy ante un juez y el juez me perdona, porque yo le digo al juez, bueno, señor juez, yo iba apurado, porque iba con un familiar enfermo, por eso era una urgencia. Entonces el juez me perdona a mí y me dice, bueno, yo lo perdono y ahora voy a abolir todas las leyes de tránsito. Sería una contradicción total. Bien, veamos
otros textos. Vamos a ver para aquellos que dicen que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La carta de Juan, que fue escrita muchos años después de que Jesús murió en la cruz y que ascendió en la cruz, para aquellos que dicen que Jesús abolió la ley de los 10 mandamientos en la cruz. A ver si es cierto. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo dice Juan, no lo digo yo. Lo dice Juan muchos años después de la ascensión de Cristo. Entonces la ley de los 10 mandamientos no fue abolida en la cruz. Y dice claramente, el mismo Juan dice que todos aquellos que dicen que la ley fue abolida en la cruz son unos mentirosos. Ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos porque Cristo me salva, ya no tengo nada que hacer. Mentira, mentira. Acá dice, Primera de Juan capítulo 2, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Aquellos predicadores que dicen que ya no hay que guardar los 10 mandamientos que eran para Israel, son unos mentirosos. Acá dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, mentiroso, y la verdad no está en él. Hemos visto en el Salmo que dice que la ley de Dios es la verdad. Por eso el diablo no quiere que guardemos los mandamientos, no quiere que guardemos los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Por eso todos aquellos que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, que ya son para el pueblo de Israel, que ya no tenemos que guardar el sábado, son mentirosos, mentirosos. Y Santiago dice que aquel que infringe un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Por eso Dios dio y escribió con su propia mano, con su propio dedo, escribió 10 mandamientos. No escribió 9 y abolió el sábado. No. Y ya vamos a ver en otro tema que el sábado es uno de los 10 mandamientos, no es ley de Moisés. Porque el sábado fue escrito por Dios en las tablas, donde estaban escritos los 10 mandamientos. Y el sábado sigue vigente y también lo guardaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y también los gentiles lo guardaron en el Nuevo Testamento. Y eso ya lo vamos a ver. Y si ustedes quieren buscar en mi canal, ahí hay un tema que dice que pregunta y dice, ¿el sábado era para los gentiles o era para los judíos? Búsquenlo, ahí está en mi canal. Bien. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Guardó los 10 mandamientos? Sí. En Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 15, 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo anduvo Jesús? Guardó los mandamientos de su Padre. Nosotros también tenemos que guardar los mandamientos de su Padre, porque los 10 mandamientos no fueron abolidos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que dio en el antiguo pacto, que también están vigentes en el nuevo pacto. Por eso dice los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está Dios el Padre y también está Jesús, que es el mismo ser, el mismo Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente dice que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, y eso es una mentira. En la Biblia, también en el Apocalipsis, dice que
El diablo está ensañado y persigue a la mujer pura, la iglesia pura, aquella que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso yo tengo el testimonio de Jesucristo, porque yo doy testimonio de Cristo, de haber creído en Cristo. Yo he aceptado a Cristo y también guardo los mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo me salva, porque Cristo me salvó en la cruz. Entonces yo tengo que, por amor a Él, guardar los 10 mandamientos. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo digo amar a Jesús, tengo que guardar los mandamientos. Porque lamentablemente en esas iglesias que se enseña hoy en día que ya no se tienen que guardar los mandamientos, que no va a haber un juicio, los mantienen siempre todo el tiempo con música, con las manitos para arriba y no les hablen la Biblia, ¿sí? El apóstol Pablo dice que tenemos que dar a Dios un culto racional, basado en un raciocinio, ¿sí? Un raciocinio basado en la palabra de Dios. Por eso no tenemos que llevarnos por los sentimientos, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Bien, veamos otro texto que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Primera de Juan 3, 24. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Primera de Juan 3, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Yo le hago una pregunta a aquellos que dicen que ya no tenemos que guardar mandamientos. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Si acá el apóstol Juan dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si yo quiero permanecer en Cristo, tengo que guardar los 10 mandamientos. Entonces no engañen a la gente que ya has creído en Cristo, ya eres salvo, salvo para siempre. Otra mentira, que la salvación no se puede perder. Otra gran mentira. Y ya voy a dar un tema sobre eso. Jesús dijo, aquel que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿El que venciere qué? El pecado, hermanos. Eso lo dice en Apocalipsis. Aquel que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso cuando uno cree en Jesús, se arrepiente, se bautiza, Él mismo nos inscribe en el libro de la vida. Pero también, querido, puede ser que Jesús borre nuestro nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Por aferrarnos al pecado. Y el pecado que es transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Por eso no se dejen engañar por aquellos que dicen que los 10 mandamientos ya no tenemos que guardarlos, ¿sí? Cristo me salva, pero eso no significa que la ley fue abolida. Veamos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para muchos guardar los 10 mandamientos es una carga pesada, como muchos dicen. No, eso de guardar mandamientos ya no. Hay que creer en Cristo nomás y ya está. No, mentira, mentira. Acá el mismo apóstol Juan, el discípulo amado, ya cuando estaba viejito, preso en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y después están aquellos que dicen que el sábado es una carga pesada. Eso no dice la Biblia. Los fariseos hacían del sábado una carga pesada porque ellos tenían otros mandamientos aparte del sábado que Dios no les había dado. Por ejemplo, ellos no podían cargar más de 2 o 3 kilos en sábado, no podían arrancar una fruta en sábado según las leyes rabínicas, que no son leyes bíblicas sino rabínicas, fuera de la Biblia. Ellos también decían que no podías caminar más de 1 kilómetro en sábado, también decían ellos.
y muchas otras cargas que ponían en cuanto al sábado. Por ejemplo, decían que vos no podés llevar tu camilla en sábado. Sabemos que Jesús sanó a un paralítico y ¿qué le dijo? Levanta tu camilla y vete a tu casa. O sea, Jesús sanaba en sábado, Jesús guardaba el día de sábado como corresponde, no como los fariseos enseñaban a guardar el sábado, que ponían otras leyes fuera de la Biblia, ¿sí? Eso también lo podemos ver. Y vamos a ver para aquellos que dicen que el sábado, el mandamiento del sábado es una carga pesada. ¿Saben qué? Lo están contradiciendo al mismo Jehová. Por eso esos mentirosos contradicen. El sábado no es ninguna carga pesada. Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14 dice, escúchenlo, dice Jehová, no lo digo yo. Dice, versículo 13, si retrajeres del día de sábado tu pie de hacer mi voluntad, tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares al sábado, delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice, entonces te deleitarás en Jehová. Y eso es lo que muchos hacemos. Cuando yo guardaba el domingo hace muchos años, que no sabía que era el falso día de reposo, cuando conocí, en la denominación anterior que yo estaba, conocí sobre el sábado, ahí sí tengo reposo. ¿Por qué? Porque el día sábado es un día que es dedicado a Dios, es un día que nosotros dejamos de trabajar, dejamos de hacer las actividades seculares que nosotros hacíamos antes y lo dedicamos a Dios. Y yo le puedo decir que para mí el sábado es una delicia, como lo dice Jehová en Isaías 58, 13 y 14. ¿Por qué es una delicia? Porque yo me deleito en la ley de Dios, en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hoy en día hay muchos burladores en las redes sociales que dicen, no, tenemos que guardar la ley ya fue clavada en la cruz. Ahora yo pregunto, ¿por qué Pablo decía que yo en mi mente me deleito en hacer la ley de Dios? Yo les pregunto. Entonces, aquí concluyo mi tema y realmente le digo a aquellos que dicen que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos o que eran para Israel, que por favor piensen lo que están enseñando, porque los 10 mandamientos siguen vigentes. Y yo les voy a demostrar en otro tema más adelante que los 10 mandamientos siguen vigentes. Y para finalizar, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, vamos a ver que en el arca del pacto se guardaban los 10 mandamientos, como hemos visto en el tema. ¿Y qué dice? ¿Están abolidos los 10 mandamientos que fueron guardados dentro del arca del pacto? Veamos. Hablando del tiempo final, dice en Apocalipsis capítulo 11, del 15 al 19, dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y escuchen, habla del tiempo final, de las guerras finales que va a haber en el mundo. Dice, versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Está hablando de el juicio que va a hacer Jesús cuando venga a esta tierra. ¿Y en base a qué va a ser ese juicio? Porque cada vez que se hace un juicio hay una ley, ¿sí?
Por eso lo dice, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces yo les hago preguntas. Si dicen que los 10 mandamientos que fueron guardados en el arca del pacto fueron abolidos, entonces ¿por qué acá dice en el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo? ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Como hemos visto, los 10 mandamientos. Y si dice que va a haber un juicio sobre los muertos y que Dios va a venir a juzgar a aquellos que destruyen la tierra, ¿en qué se basa ese juicio? En los 10 mandamientos que fueron escritos y que fueron guardados en la tabla del pacto, ¿sí? De los 10 mandamientos. Así que no vengan a decir que la ley de Dios fue abolida en la cruz, que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, porque este texto está hablando del tiempo final, ¿sí? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Y Él va a hacer juicio en base a ¿qué? A la ley. A la ley. El apóstol Santiago dice que vamos a ser juzgados según la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? Según el Salmo 119, versículo 44, ¿cuál es la ley de la libertad por la cual dice Santiago que vamos a ser juzgados? La ley real. Salmo 119, versículo 44 y 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque guardé tus mandamientos. Esa es la ley de la libertad por la cual nosotros vamos a ser juzgados, los 10 mandamientos. Espero que puedan reconocer que los 10 mandamientos están vigentes. No me importa si dicen que ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, pero yo ya lo he demostrado bíblicamente que los 10 mandamientos siguen vigentes. Que el Señor los bendiga, espero que tengan un corazón humilde y dispuesto y que puedan comprender que realmente los 10 mandamientos están vigentes hasta el tiempo final. Y también dice que la ley de Dios es eterna, por eso vamos a cumplir la ley de Dios por toda la eternidad, vamos a ser fieles a Dios. Y solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o que creen en Jesucristo van a ser salvos. Que Dios me lo bendiga. Amén.